Perfecto. El tema es sencillo. El tema es que estamos en las fechas que aquí se estaban dedicando al tiempo de difuntos, al tiempo de las ánimas, y el hablar al respecto. Es decir, el gran tabú que tiene la humanidad es si existe o no existe vida después de la vida. Ese sería el tema principal. Que para algunos todavía continúa con la rémora de que es una cuestión de creencias, que si sí o que si no. Para otros no es ninguna creencia, simplemente es una evidencia. Por ejemplo, la evidencia más fácil es cómo es posible que estemos hablando con gente de otra realidad si no existe. Pues si se puede hablar con esos seres de esas realidades es que existen. ¿Cómo sabe uno que existen esas realidades? Bueno, yo empezaría un poquitito dándole el palo a todo lo que se definen ellos como materialistas o como negacionistas, que está mucho de moda y les gusta tirar la pelota con la palabra negacionistas, de la continuidad de la vida. Muchos, de hecho, han hecho una religión casi un medius vivendi, en el sentido de que se han fundado religiones con la creencia en la existencia de un más allá y de que para ir a ese más allá se requieren determinadas condiciones. Eso es lo que hasta ahora había, pero desde los años 80 del siglo pasado, por lo menos los que nos ha tocado vivir, pues hemos visto de que no tan solo existe, sino que podemos interactuar con esa realidad. Entonces, decirle a todos estos que fundamentan sus ideologías, tanto políticas como sociales, en que no existe nada más, pues chicos, lo siento, tenemos malas noticias para vosotros. Sí existe continuidad del alma, pero no para todos. Y es aquí donde está el darle la razón a todo el mundo. Cuando alguien dice no hay nada después de la vida física, nadie ha vuelto del otro lado, pues bueno, otra vez con las noticias. Todos hemos vuelto del otro lado. Somos gente que hemos vuelto. No, yo de esto no me acuerdo. Bueno, ¿te acuerdas? Porque no ejercitáis la capacidad de recordar. Una cosa es el recuerdo que tenemos a partir de los 6 años, que sería de la mente consciente, pero si miráis a un niño pequeño de 2 años, de 3, de 4 años, tiene memoria, pero cuando son adultos no se acuerdan qué hicieron a los 2 años. No se le puede decir al niño pequeño que no existió. Tenemos las fotografías, tenemos los vídeos, y él se acuerda de un día para otro. Pero sí que hay un reset, un antes y un después, lo que se llama con el uso de la razón. La razón es algo que bloquea. A veces la gente pone, sobre todo a partir de la Revolución Francesa y de toda esta gente, ponen en un pedestal el mundo de la razón. ¿No? La razón es un instrumento, como puede llegar a ser cualquier instrumento, un instrumento, digamos, mecánico, un coche, no dejan de ser instrumentos. Entonces, la razón es un instrumento más, la imaginación es otro, la intuición es otro, es decir, son distintas facultades que tenemos. La razón es la forma de especular. Y, sobre todo, ¿qué es lo que hacen la gente del materialismo dialéctico? Utilizan las palabras para creer que tienen razón, ¿no? Otra persona, utilizando las mismas palabras, quien sea puede pasar, ¿eh? Bueno. Entonces, utilizando las palabras, se creen que así convenciendo a los demás demuestran lo que es verdad o no verdad, ¿no? Otra persona con otros argumentos, con mayor formación, con más inteligencia, nos da un sinfín de argumentos y eso no quiere decir que sea real. Entonces, aquí decirles a la gente que quiere, sinceramente, saber si existe o no la otra realidad, uno lo que les invitaría es que la visiten, que la vean, que la observen, que hablen con los seres que están en esa otra realidad y que, como decía el producto, que comparen. Es decir, lo mejor que hay para la ignorancia es preguntar e investigar. Esa, por ejemplo, es mi base. Es decir, mi base no es la especulativa, no es la historia de decir, tú es que crees, ya te has hecho una creencia, te has puesto, te has empapado de historias, ¿no? Yo todo esto me viene casi por una patología. Es decir, como dice el refrán, a veces no hay bien que por mal no venga. A mí me viene de un problema de pequeño. Yo soy de esos que dicen casi no nacidos. ¿Qué quiero decir con eso? Yo soy un 7 mesín, una persona que nació a los 7 meses, no a los 9 meses. Por tanto, existía vida a los 7 meses. Aquellos que creen que la vida es a partir, digamos, del nacimiento físico, ¿no? Ya hay vida en el vientre de la madre meses antes. Eso me trajo problemas físicos.
problemas físicos y problemas de adaptación al mundo físico. ¿Cómo se traduce eso? Pues bueno, pues que de vez en cuando tenía ciertas sensibilidades energéticas y de percepción que se salían un poquitito de la rama ordinaria. No quiere decir que sea extraordinaria, sino de la rama ordinaria. Por ejemplo, a mí a veces me cogía como unos estados febriles, normales en la gente cuando sufre una gripe o alguna cosa, unos fibrones altos, y entonces algunas veces me veía como entrando en unos túneles donde me perdía y entraba en una sensación de vértigo. Es decir, era un túnel que no tenía fin, que era más de ansia, y empezaba una fase en la fiebre de delirio. Delirio es que uno está percibiendo cosas que la mayoría de la gente no percibe. Dicen, esta persona está delirando, esta persona está fuera de sí. ¿Qué es lo que ocurre con ese delirio? Que la lógica no es la lógica física, sino que es una lógica entre el sueño y la realidad. ¿Qué es lo que se percibe en esos mundos? Pues algunas veces me podía ver fuera del cuerpo físico. Y eso de verse fuera del cuerpo físico quiere decir que a lo mejor estaba en la cama y por lo que fuera, por una angustia existencial, pues me veía que estaba pegado al techo, mirando al techo y digo, yo aquí cómo salgo, cómo llegaba aquí arriba, estoy entre el armario faltaba 50 centímetros para llegar al techo, y yo cómo bajo de aquí, aquí arriba estoy. Y uno se queda más con la sensación de angustia que la sensación de realidad. Eso es lo que uno percibe, es de que hay una realidad que no está vinculada al cuerpo físico. Y en esa especie que luego supe que le denominaban proyecciones astrales o desdoblamiento astral, uno lo que comprueba es que hay una existencia fuera del cuerpo físico. Primero se hace de una forma accidental, es decir, la persona se puede ver deambulando por la casa, pegado en algún sitio, y claro, cuando uno ya se ha visto fuera del cuerpo físico, lo que uno puede decir es que toda la realidad está vinculada a lo que es el cuerpo físico. Luego, a partir de un tiempo, uno se interesa por la literatura y llegó a mis manos alguien que hablaba de viajes astrales, no desde proyecciones astrales, sino de viajes. Incluso enseñaba una metodología muy simple, relajarse en la cama y sentir que se elevaba como 1 metro por encima de sí mismo. Y algunas veces había ejercitado eso, y debía tener unos 11 años o por ahí, y me vi fuera del cuerpo físico, deambulando por la casa, viéndome cómo aquello que estaba atravesando las paredes y las puertas desprendía una luz azulada. Es decir, si estaba a oscuras, notaba de que iba dejando como si llevara una linterna corporal. Y notaba que todo eso era muy difícil de manejar, porque así como nosotros decimos, voy aquí, voy allá, eso funcionaba impulsivamente. Es decir, si sentía un ruido en la calle, me proyectaba hacia la calle. Y si lo sentía por la casa, pues por la casa. Es decir, cualquier ruidillo, un pisoteo. Hasta de vez en cuando empecé a experimentar, a mirarme en el espejo. Lo curioso es que en el espejo uno se ve sin ser físico. Porque dice, bueno, si yo estoy delante del espejo, me tengo que ver. Y entonces del espejo surgen imágenes y sentía una silueta con una sombra dentro y digo, este soy yo. Es decir, no era físicamente, sino que era energéticamente. Bueno, eso me daba pie para comprobar de que había una realidad distinta. Luego hubo otra etapa que fue la de entrar conscientemente en los sueños. Los sueños se convirtieron en un mundo a explorar, como puede ser ir de una habitación a otra o de un país a otro, pues lo mismo. Entraba en los sueños casi como Pedro por su casa y me creaba una estructura sensitiva para entrar en ellos. Me interesaba. Es decir, es como los niños pequeños, que cuando no le dejan ir al parque ni al cine, pues se montan su propia película. Pues, mi espacio es el mundo de los sueños. Y en el mundo de los sueños pude ver que incluso había diálogos y mundos y percepciones distintas, disfrutando de las texturas de las cosas. La forma de entrar conscientemente en los sueños era porque agudizaba el sentido de 3 dimensiones. Aprendí una técnica de meditación de forma espontánea, que era estar sentado, sentir mi cuerpo y notar alrededor. Cuando empecé a notar alrededor, sentía los tactos de las cosas, las texturas, y eso se trasladaba a los sueños, de tal forma que los sueños pasaban de ser una especie de blanco y negro, de me acuerdo, no me acuerdo, a ser cosas con densidades.
Lo mismo que aquí tenemos densidad, pues sentía los tactos y las densidades. Y si aquello se convertía en una realidad explorable, no controlable. Es decir, quien quiera controlar los sueños, también que desista, no se puede controlar. El mundo de la razón y del control allí no existe. Es decir, aquellos simplemente es para gente que juega como si fuera, pues eso, un artista. Es decir, un músico. Y en este mundo, digamos, paralelo, porque es un mundo paralelo al mundo físico, se requiere doble activación cerebral, doble actitud. La lógica no sirve. Es demasiado miedosa, demasiado analítica y va de lo conocido a lo conocido. Y la otra está abierta a lo desconocido. Es muy creativa, pero algunas veces se pasa de la raya. Puede ser excesivamente creativa e imaginativa. Necesita la otra que le pare los pies. Y tenemos que andar con los dos hemisferios cerebrales, con las dos partes del cuerpo, y este es un buen tiempo. Ahora que estamos en el cruce de civilizaciones, Occidente anglo-protestante o anglo-americano ha abusado de la utilización del lado derecho del cuerpo y ha potenciado el lado izquierdo del cerebro, que es su parte más racional, más analítica. Creen que controlan, no controlan nada. Oriente tiene la ventaja de que está más abierto a la fantasía, a la creatividad, sea en la India, o sea en Tailandia, o sea en China. ¿Qué es lo que ocurre? Irán más lentos en el aprendizaje, pero es mucho más seguro. Occidente se ha acostumbrado a caminar teniendo dos piernas con una sola pierna. Lo mismo que tú, jugando al pádel, puedes utilizar más un lado del cuerpo, pero el otro, si no se ejercita, queda casi como minusválido. Uno súper y el otro minusválido. Pues bueno, hay que volver a temperar todo esto. Hay que tener un sentido racional, pero también hay que tener un sentido de espontaneidad creativa. Es decir, y esa espontaneidad requiere de un espíritu no infantil, sino una especie de infantil adulto. Es decir, es aquel adulto que mantiene la chispa de inocencia, de espontaneidad que el niño. Sabe jugar, pero sabe ver también la realidad como la ven los otros, sin llegar a la neurosis del racionalismo. Racionalismo que ellos creen que son científicos, no son científicos para nada. Es decir, ellos lo que hacen es analizar algo que previamente saben el resultado. Yo siempre pongo el ejemplo de la araña, porque es como el gran chiste de la fábula. Dice que había un científico que estaba estudiando el comportamiento de las arañas y cómo influenciaba la voz y las facultades de la araña. La araña tiene 5 patas, si no me equivoco, 8 patas, si no me equivoco. Y entonces pone una araña encima de la mesa y le dice, araña, ven. Y la araña se mueve. Le quita una pata, y ya le quedan 7. Dice, araña, ven. Y la araña se va moviendo, poco a poco. Le quita otra pata, ya son 6, le quita otra pata, ya son 5, le quita otra, ya pues ya solo le quedan 4 patas, le queda solo la mitad. La araña se mueve con cierta dificultad. Y ya cuando solo le queda una sola pata, él apunta en su cuaderno de bitácoras científico, las arañas, conforme se le van quitando las patas, se van quedando sordas. Es decir, la metáfora es un poco, él estaba haciendo un estudio queriendo aplicar el sentido del oído al movimiento, ¿no? Lo que estaba haciendo es dejándola imposibilitada, la araña no tenían nada que hacer. Pues esto es lo que la gente denomina ciencia. Es decir, parten de un racionalismo muy concreto y interpretan la realidad según su racionalismo. Pero en este caso el mundo artístico no tiene función, es un mundo abstracto, no hay nada. A ver, ¿por qué me alargo en todo esto? Porque para entrar a experimentar esos mundos se requiere de unos ojos que no son los ojos físicos. Nosotros tenemos 2 ojos físicos excesivamente utilizados, que están vinculados al presente, al aquí y a la ahora. Con estos ojos físicos vemos esta realidad en este tiempo presente. Pero mucha gente cuando cierra los ojos pueden continuar viendo, no esta realidad tridimensional, sino otras cosas, pertenecen a su memoria, pertenecen a lo que sea, pero ven. Otros no, otros por lo que sea tienen la pantalla opaca, a oscuras, pero aquellos que activan esa pantalla visual interior activan un tercer ojo. Pero volviendo al tema de los sueños, cuando tú estás
estás volando. A ver, no confundir sueños con proyecciones astrales. Por eso te digo. Y que no es una parte solo del sueño, sino que ya es sensacional, que tú ya, en cierta manera, tienes puesta allí la vivencia, ¿vale? Que no son esos típicos sueños en los cuales el día siguiente no te enteras, sabes las sensaciones. Todo es cuestión de aprendizaje. Nosotros, de hecho, a ver, el tema central es el tema de la muerte, pero es esencial entrar conscientemente en los sueños, porque aquellos que entran conscientemente en los sueños podrán experimentar la otra realidad. Quienes no entren conscientemente en los sueños, es posible que cuando dejen el mundo físico ni se enteren. Es decir, se activan unos sentidos de percepción distintos. El otro mundo existe, es decir, el más allá existe o no existe, en este caso, no por su existencia, sino por la cualidad de la propia persona. Es decir, hay distintas personas que, vamos por caso, 3 personas abandonan el mundo físico, una experimentará una gran realidad muy vivida, cada instante lo vivirá con gran intensidad, otra medio lo vivirá como si fuera un sueño, no sabrá si existe o no existe, no sabrá si está muerto o no está muerto, y habrá otra que no se enterará de nada. Es decir, es más importante el estado de la conciencia con que se sale después del mundo físico, que no pasa lo que aquí nosotros entendemos por realidad. Esta realidad que tenemos aquí es una realidad regalada, que se nos es dada gratis, pero la mayor parte de la humanidad no la merece. No hace nada por estar vivos. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que estando en las 3 dimensiones, van perdiendo la percepción de las dimensiones. 3 dimensiones es ancho, alto y profundidad. Pues cuando se es pequeño, se tiene sentido de profundidad, está aquí como de novedad. Todo lo quiere ver, todo lo quiere palpar, los ojos, los olores, los tactos, el sabor, todo lo quiere sentir. A medida que la persona da por hecho cómo es la realidad, pierde la tercera dimensión y está viviendo en 2 dimensiones. Es decir, retrocede dimensionalmente. Por eso, mucha gente a medida que va creciendo, ya el tiempo se le pasa volando, porque no está colocado allí con sus sentidos. Está diciendo, esto ya lo he visto, esto ya lo he visto, esto ya lo he visto. Ya conoce la casa, ya conoce la calle, ya conoce a las gentes. Entonces, la rutina mata la vivencia del tiempo. Una persona, si quiere experimentar la vida, tiene que cambiar o bien de actitud o de contexto continuamente. Tiene que estar viajando, viviendo nuevas experiencias, porque la rutina le acorta la capacidad de vivencia. Es decir, los días se convierten uno igual al otro y al otro, de tal forma que una persona se va a decir, yo no sé qué comí ayer o antes de ayer, no sé dónde estuve, hace 3 o 4 días. No es porque pierda la memoria, sino porque ha dado por sentado que aquello ya lo tiene superado. Ahora, se va de viaje y está 3 días y recuerda perfectamente cuando entró en aquel sitio, cuando salió, con quién habló, qué es lo que había hecho, porque todo es novedad. Entonces, aquellas personas que han hecho de su vida una rutina física, la vida se les va cortando en percepción. Y a la que un día de vez en cuando se despiertan en una crisis de existencia, se me ha pasado la vida en no sé qué, tengo los hijos grandes, no sé qué, y esto cómo ha sido, ¿qué ha pasado aquí? ¿De dónde ha salido esto? Bueno, ha salido de la renuncia de saborear la vida. Y la cuestión sería, cuando la gente a veces habla de estar despierto es darse cuenta de que estamos en 3 dimensiones, pero todavía algo más fantástico. Poseemos cuerpo y lo abandonamos. Es decir, tener cuerpo no quiere decir que seamos conscientes. El cuerpo nos es dado, o vendría a decir, de una forma que cuando lo abandonemos se desintegra. Es usufructuariamente. Solo existe mientras el alma sea consciente del cuerpo. En el momento en que el alma abandona el cuerpo, este cuerpo vuelve a la tierra, no nos pertenece, la tierra lo vuelve a convertir en sus minerales, en sus cosas, y como decían los clásicos, después de morir creamos malvas, es decir, creamos plantas, creamos flores, somos abono de la tierra. Aquí el gran desafío es que la gente revalide cada instante que está viviendo.
revalide el entorno, las 3 dimensiones, continuamente. Si conquista y se aferra a las 3 dimensiones, es fácil pasar a una 4ª dimensión. Si lo que hace es retroceder a 2 dimensiones, ya no pasará a la 4ª. Muchos que están en los movimientos estos de nueva espiritualidad y demás hablan, sí, vamos a proyectarnos a la 5ª dimensión, sí, 5º carajo, como dijo aquel. Es decir, no van a pasar a ninguna dimensión si no revalidan la que están viviendo. Es decir, eso de estar en el 2º piso y querer estar en el 5º piso sin pasar por el 3º y el 4º no es viable. Continuarán siendo personas dormidas, seres, conciencias, espíritus dormidos. Entonces, el gran esfuerzo de la especie humana es revalidar que está vivo. Está vivo, solo eso. ¿Cómo se revalida que está vivo? Las técnicas orientales dirían atención a la respiración y atención al cuerpo. Bueno, cuando uno le presta atención al cuerpo, teniendo manos las siente, teniendo brazos lo siente, teniendo pies lo siente. Se siente como estructura orgánica y más allá de la estructura orgánica se siente como entidad viva, energética y consciente. Siente cómo fluctúan los pensamientos, las emociones, las tensiones. Y aquí el reto estaría en habitar el cuerpo 24 horas al día, o por lo menos cuando lo usamos de forma diurna, de tal manera que se crea una especie de ser que nace de nuestra propia consciencia. Si somos conscientes, existimos. Si no somos conscientes, no existimos. El reto clásico de ser o no ser es el que está en juego. Es decir, vivir, sabemos que estamos viviendo. Eso no quiere decir que estemos viviendo. Tenemos que revalidar cada instante que existimos. Ahora los que estáis detrás de las cámaras tenéis que revalidar que estáis sentados, que estáis en este lugar, que tenéis las piernas cruzadas o los brazos cruzados, que estáis apoyados como sea. Los que estén en las cámaras y hoy en esta conversación tendrán que notarse. En ese momento saben que tienen cuerpo, lo han tenido todo el día, lo han tenido incluso por la noche. ¿Qué es lo que el reto que hay? El reto está en saborear la vida. Al saborear la vida se produce un hábito, y es que la vida es interesante por el hecho de vivir, no por vivir determinadas anécdotas. Y entonces uno lo que quiere es vivir en ese mundo onírico, no de los sueños ya, sino en el mundo onírico. Cuando deja el cuerpo descansar, quiere prolongar su conciencia. Y entonces se convierte en una especie de explorador de los mundos oníricos, una especie de orninauta. Igual que están los astronautas que van por los astros o fuera de la Tierra, hay algunos que somos orninautas. Nos gusta navegar por esas realidades. Y esas realidades no son ni más ni menos que esta, nos dan intensidad y calidad de vida. Unas son simbólicas y que surgen de nuestro archivo del subconsciente, pero otras son novedosas. Nos podemos encontrar en lugares que existen en otros planos de realidad. Somos invitados a otros lugares, podemos ser invitados a templos, a países, a esferas distintas, con seres que interactúan con nosotros o con formas simbólicas del tipo que sea. Mucha gente tiene experiencia del más allá a través no de los sueños, sino de esa proyección onírica. Entran allí y, sin darse cuenta, están en un lugar, como decía Gustavo Adolfo Becker, conozco gente que no conocía. Veo lugares que me eran desconocidos. Entonces, ese desconocimiento, si uno está consciente, se da cuenta que es una enseñanza. Ahora, eso pertenece a un plano de la conciencia distinto al cotidiano y tiene que producirse una especie de conexión entre un núcleo y el otro. Por eso, cuando uno está en el sueño y dice, me voy a acordar del sueño, pero cuando se despierta y se mueve, no se acuerda del sueño. Se le cierra completamente. Ahora, la invitación es que la gente disfrute de la vida física en las 3 dimensiones, con el tacto, los olores, los sabores, las profundidades. Eso es lo que intenta, por ejemplo, el mundo tecnológico, con sus realidades virtuales. Intentan crear universos ficticios diseñados. Eso que como se lo llama esto, el metaverso, que son como una especie de videojuegos donde hay múltiples historias y el que está jugando en ese metaverso se siente allí implicado, pero es una realidad no real, pero está luchando, tiene un traje de otra manera, se puede mover por el espacio. El reto sería que no hace falta utilizar las tecnologías
para tener los sentidos avivados y tener esas aventuras. Esta es la gran aventura. Y aquellos que creen el mundo físico ya lo conocen, no conocen nada. Conocen apenas una pequeña porción. No conocen el mundo, digamos, etérico, no conocen dónde están las hadas, no conocen la vida de las plantas, no conocen otro tipo de realidad. Entonces, esta sería la oportunidad para que el ser humano intente hacerle un pulso a la tecnología. Está la tecnología adelantando mucho, es decir, y todo es como fantástico a todos los niveles. Se trataría de activar zonas del cerebro que nos capaciten de la misma forma que están capacitando tecnológicamente. Se ve en esta especie de mutantes tecnológicos, no me atrevo a decirles héroes al estilo de la Marvel, porque más que héroes son personas con facultades extraordinarias dedicadas a dar mamporros. No es una utilización práctica. Pero esas facultades que en la Marvel ponía, ahora no en la Disney ya es una cosa más rara, pero en la Marvel tenían un propósito, es decir, aquellos que podían levitar, que podían flotar y demás, bueno, pues tenemos la vida de los místicos, de los santos, que más allá de sus fábulas, muchos de ellos levitaban. Incluso algunos desaparecían de la tercera dimensión y aparecían en otros lugares. Entonces, en el mundo, digamos, cristiano-católico, hay una gran referencia de experiencias místicas en los monasterios, en las ermitas, de personas que han experimentado realidades distintas. Y uno de los estados quizás de más plenitud para el ser humano, que es el éxtasis amoroso. Tenéis por ahí la imagen de Santa Teresa, cuando el arcángel Gabriel entra con esa lanza de luz en su pecho y le hace sentir el gran amor por todo. Esa es la cualidad que tiene el ser humano, que es rivalidad. Es decir, sería la cualidad de amar, no de querer ni de apreciar las cosas, sino de gozar con todo. Es el gozo por el hecho de existir. Entonces, volviéndome a referir a lo que es la posibilidad de experimentar ese más allá que está aquí, no es que esté más allá de la frontera, como dicen en las películas de Star Wars, de las grandes galaxias, en una estrella muy lejana, todo tan lejano, no. El más allá está envolviéndonos a nosotros, está compenetrado con nosotros. No tenemos que hacer grandes viajes, comprar tickets, digamos, para viajar. No, simplemente quien quiera experimentar eso, más allá del mundo lírico, que es una buena experiencia, no a la fantasía. Ahí se conocen gentes y lugares y enseñanzas. Yo algunas veces hasta he asistido a cátedras que son auténticas lecciones de unos niveles increíbles, como si fueran matemáticas, economía, sociología. Podemos asistir a cátedras directas, es decir, en entornos a uno le enseña cuestiones económicas, cuestiones de política. No está asistiendo a una clase, sino que las vive como si estuviera inmersos, como si nos pusiéramos una especie de... En la película Matrix es como si fuera un programa y en el momento en que entra ese programa ya sabemos de todo. Sabemos artes marciales, sabemos conducir, sabemos manejar estas cosas. Pues en esas realidades oníricas podemos adquirir conocimientos instantáneos. Y también contactos con seres que ellos se configuran en el aspecto que sea, similar a lo que pasa con Internet. Dos personas que están distantes utilizan un avatar, una imagen simulada, con dibujos o con realismo o lo que sea, sabe que está interactuando con aquella persona, aunque su apariencia sea otra. Pues en esas realidades también ocurre así. Entonces, la invitación está, primero, a que la gente reviva esta tercera dimensión si quiere vivir más allá. Porque más allá luego va a ocurrir de que cuando la gente dice no hay nada en el más allá, uno se queda así y dice voy a echar mano de la creencia o no creencia. Los que creen tendrán sus fábulas que la habrán creado sobre cómo es el más allá. Bueno, el más allá es nada. Es decir, si hay una realidad patente es que los ateos, los descreídos, tienen total razón. No hay nada, no existe nada más allá. ¿Cómo se entiende esta especie de paradoja que uno afirme que sí que existe y que a la vez no existe? Porque existe en la medida en que nosotros somos conscientes y en la medida que hay. Uno puede decir, ¿en qué mundo estoy viviendo? Estoy viviendo en un mundo artificial. Porque si no existiera el sol,
que es nuestro punto de referencia como la luz, en todo el sistema solar, estaríamos a oscuras. Todo sería oscuridad absoluta. En la oscuridad absoluta no percibiríamos nada. Las plantas no habrían crecido, no percibimos nada. Aquellos que nos gusta a veces disfrutar de la oscuridad es la nada. Nada, no hay nada en la oscuridad. Aquí mismo ahora hay unas luces artificiales que están iluminando este local, esta sala, pero si apagamos la luz y se cerrara todo, no veríamos nada, no vería nada. Si no tuviéramos el sentido de la vista, todo sería a oscuras. Aun teniendo los ojos abiertos, la oscuridad no nos permitiría ver lo que tenemos a los lados. Por tanto, para nosotros no hay nada. Y la gente le tiene miedo a la nada. Y tienen razón de tenerle miedo a la nada. Pero es una gran oportunidad. O miedo a la oscuridad es una gran oportunidad. Es decir, ¿qué es lo que ocurre si no existiera el sol? Pues que no habría vida. Nada, quizás sería una piedra en la oscuridad moviéndose en mitad de la oscuridad, pero moviéndose en torno a nada. Gracias al sol vemos los colores, vemos las cosas y gracias a la vista también lo vemos. Pues eso mismo es lo que tenemos que hacer nosotros. En el más allá, todo es oscuridad absoluta. No hay nada. Ahora, sí existe una realidad para aquellos que son capaces de producir luz en sí mismo. Se convierten como aquellos peces de la profundidad, es decir, si entramos en los océanos, las capas de arriba llega la luz y las capas de abajo no llega la luz. Es oscuridad absoluta. Pero hay animales, hay peces que segregan su propia luz, son como luciérnagas y pueden ver, pueden utilizar los sentidos visuales, aunque los utilicen o no, o sean ciegos. Entonces, lo recomendable son dos cosas para poder percibir la otra dimensión. Que seamos capaces de producir luz para ver en mitad de la oscuridad. Si nosotros en esta sala todo estuviera a oscuras, encendiéramos una linterna o una vela, diríamos, cuando estaba a oscuras no había nada. Enciendo la luz y sí que veo. Pues bueno, esa luz somos nosotros. En esos espacios todo es oscuro. Pero si encendemos nuestra propia luz sensitiva, entonces sí que vemos. Había cosas en mitad de la oscuridad. Y se requiere otra facultad, que es la capacidad de ver en la oscuridad. Una es la de producir luz y la segunda es de ver en la oscuridad. Cuando la gente cierra los ojos, lo tiene completamente a oscuras la mayoría, pero otras gentes no, otras gentes tienen luces que se mueven por aquí en la frente, aquí delante, y otras gentes van más allá de la luz y se les proyecta imágenes. Eso quiere decir que están viendo donde aparentemente tendría que haber oscuridad. Es una caja oscura el cerebro, pero están viendo. Entonces, en esa otra realidad oscura, si ellos son capaces de ver, también verán. Y tienen que diferenciar las imágenes que son proyectadas desde su archivo interior, es decir, desde el disco duro nuestro, o están viendo realmente el espacio exterior. Tienen que objetivarlo. Entonces, para aquellos que son capaces de producir luz en su propio cuerpo físico, el más allá existe, porque se convierten en seres de luz que donde vayan van iluminando. Y luego hay regiones habitadas por seres que producen luz. Y hay regiones donde desciende la luz directamente de la fuente de vida, que podemos definir como Dios, conciencia y energía. Son como si fueran zonas que les toca la luz. Esos son los cielos. Las almas, entonces, de aquí de la Tierra van a un espacio que no hay nada, que hay oscuridad o es todo densidad, y van ascendiendo si ellos tienen la capacidad, como si fueran globos aerostáticos, que van elevándose, llegan a regiones donde ya tienen luz. Y hay luz porque desciende de ese origen divino o porque hay seres que producen luz con sus propios cuerpos. Cuerpos no orgánicos, sino que son cuerpos energéticos. Cuerpos que funcionan a través de la conciencia y energía. Tienen que ser conscientes de su envoltura para tener cuerpo. Si no son conscientes, se vacían como un globo deshinchado y ya no existen. Entonces, el gran reto para la humanidad sería iluminarse. Es el término adecuado. En Oriente se enseñan técnicas de iluminación. Es la técnica física de sensibilización y utilizar el cuerpo físico como un molde para esa energía. En vez de utilizar las venas y las arterias, se utilizan los nadis o los meridianos,
creando unos cuerpos dentro del propio cuerpo. Nos convertimos en luciérnagas. Se le puede dar más o menos intensidad. Aquellos que han aprendido a manejar esa energía la van distribuyendo y van creando densidades. Entonces, esto les garantiza que cuando salgan de su cuerpo físico se podrán proyectar en el plano astral más en los otros planos o realidades que hayan, porque tendrán un cuerpo denso de luz. Aquellos que no sepan o que no tengan de forma natural esa capacidad de sentirse energéticamente, en el otro lado serán globos deshinchados, no irán a ningún lado, se quedarán en zonas densas de oscuridad. Ellos no producen luz, por tanto tampoco se elevan. Imaginaros un globo que quiere flotar, necesita aire caliente para elevarse hacia arriba, pues si no produce aire, pues no se eleva para arriba. Las regiones de la luz requieren personas para elevarse. ¿Cómo se eleva uno sin iluminarse previamente? En todas las religiones se les da las pautas, que sean felices, que sean buenos. Es decir, en estas dos pautas hace que la persona que es feliz goce. En el gozo está produciendo luz. Ese amor que siente aquí dentro, que no es un amor emocional, sino que es el gusto de vivir, el gozar por vivir, hace que esa persona, cuando abandone el mundo físico, ya ha generado un mecanismo amoroso de gozo y inmediatamente va hacia las regiones de gozo. Aquellas personas que no han aprendido a amar, que no disfrutan, que no conocen lo que es amar, no se pueden elevar. Este es el aire caliente que necesita el globo para elevarse hacia arriba. El amor es imprescindible y para ser amor tiene que ser la persona feliz y no puede producir frustración en los demás. Entonces, una condición para elevarse es ser bueno. Es decir, más simple que eso. Entonces encontraréis personas que estar con ellos ya es un gozo, son personas alegres, son personas felices. Bueno, cuando las personas abandonen el mundo físico, se marcharán allá sin más preparación. Pero eso apenas si es un 30%. Un tercio de la humanidad consigue llegar a esas regiones de luz. Eso quiere decir que tan solo un tercio de la humanidad es feliz viviendo y es consciente de ser feliz. Entonces, la primera es esta, iluminarse. Y luego la otra es no vincularse kármicamente con los demás. Cuando creamos muchos apegos, muchos enganches, al final no podemos ir a ningún sitio. Una persona que quiere viajar y resulta que tiene que estar dándole de comer al gato, al perro, pasar a abrir y cerrar la puerta y estar con un montón de obligaciones, esa persona no puede desplazarse. Tiene demasiadas ataduras. Bueno, pues tiene uno que aprenderse a desligar un poquitito y sí que puede estar, pero también tiene que saber que es bueno estar entre la gente, pero también es bueno decir adiós a las cosas. Y esto es lo que enseña un poquitito el mundo oriental, el desapego. Hay desapegos, hay apegos positivos y negativos, porque a veces estamos pendientes de que aquel nos pague o con aquel tenemos una deuda de que le voy a dar un sosky porque me lo dio el otro día. Entonces ya estamos, no me puedo marchar porque antes tengo que cancelar esta especie de deuda kármica, que a veces es de confrontación. Entonces uno tiene que llegar a aprender a perdonar, a cancelar, a no tener demasiadas obligaciones. Hay gente que patológicamente continuamente se van proyectando. Mañana tengo que ir a tal sitio, tengo que comprar tal cosa, tengo que hacer tal cosa. Al final mañana no se acuerda de lo que tienen que hacer. Esa persona se ha fragmentado. Esa persona no es dueña de sí misma. Es decir, la persona tiene que aprender a no programarse en exceso. En el momento en que se programa en exceso y dice, tengo que ir, tengo que hacer, bueno, al final no tiene tiempo para la espontaneidad. No quiere decir que uno no tenga compromisos. En el cristianismo católico, y recurro al cristianismo católico porque del otro no sé lo que es, y no es que tenga una pica con ello, pero es que han hecho tanto daño, es decir, es como decirle a un niño que es un desarrapado, que es un maleducado, que es un no sé qué, cuando el niño se comportaba inocentemente y bondadosamente. Eso es lo que ha pasado con el catolicismo de España. Éramos gente inocente, sí que había su picaresca, sus buenos, sus malos, sus egoísmos, pero es que al final nos hemos convertido en un pueblo autodestructivo. Parece que nos odiamos a nosotros mismos, lo que hemos sido nosotros, lo que han sido nuestros padres, nuestros abuelos, pero bueno, ¿y esto de qué va?
Es decir, en pocos lugares del mundo se da este sentimiento tan autodestructivo como aquí. Y uno solo tiene que moverse por fuera y darse cuenta, no seremos tan malos. No será tan malo seguir una religión de amor que tiene figuras femeninas, masculinas y demás. Es decir, nos han quitado lo que teníamos para dejarnos en nada y nos quieren vender productos artificiales. Entonces uno lo que mira y dice, bueno, pero el producto artificial si lo tenía en casa, en vez de buscarme una muñeca de plástico o virtual o un robot, resulta que tenía una moza en casa. En vez de comprarme flores de plástico, pues yo tengo flores naturales. Pues esto, nos quieren vender una serie de productos artificiales. ¿Qué tiene que ver todo esto con si existe o no existe vida después de la vida? Pues que esa existencia dependerá de nuestro estado de conciencia. Y cada uno tendrá el lugar que se merece, no por mérito, sino por entreno. Aquellas personas que son felices irán a capas de felicidad y continuarán. Aquellas personas que están fragmentadas, que no poseen energía, pues esas personas quedarán en zonas limbescas. Es decir, no se mueven. Es como un coche que dice, yo tengo un coche, pero no le pongo gasolina ni lo reparo. Ni siquiera he mirado si tenía ruedas. Pero estoy sentado en el coche y hago rum rum. No se mueve. Pues esto es un poco de igual. Y luego hay personas que toda su estructura psíquica y emocional está polucionada. Está polucionada con sus envidias, con sus odios, con sus rencores. Esas personas en el mundo de los sueños ya viven en un infierno, porque lo viven también en el mundo físico. Personas que hacen daño, sienten de que alguien le va a entrar por la puerta y le va a hacer pagar la deuda, sea la policía o sea los enemigos que hemos llegado a crear. Lo mejor, no crearse enemigos. Entonces hay gentes que viven su existencia física como un auténtico infierno, que no son responsables de esa felicidad, que viven en la depresión, en la angustia, en los miedos, en los temores. Pues esas angustias, esos miedos y esos temores los se llevan hacia el otro lado. Cuando alguna vez hemos investigado a los que han autocancelado su vida, muchos de ellos están aparcados y estancados, con la imposibilidad de acceder a zonas superiores. Aquí entraría también el tema de la rueda de la encarnación. No, la rueda de la encarnación es, como el que dice, un mal menor. Es decir, el proyecto sobre la humanidad, luego os cuento de qué viene todo esto aquí, el proyecto de la humanidad es que no tendríamos que entrar y salir continuamente. Una vez hablando con un ser de la otra realidad, le dijimos que si teníamos distintas vidas, nos miró así como extrañado, y dice, no, vida solo tenéis una. Lo que pasa es que entráis y salís del mundo físico. Es decir, es la misma ente consciente que entra y sale, entra y sale, entra y sale. Y depende de sus ataduras, tendrá deudas que pagar o deudas que cobrar. ¿Sí? Otra cosa son aquellos que vienen como bodhisattvas, que han eliminado sus ataduras y vienen simplemente a iluminar, a traer porciones del cielo a la tierra. Ese es otro juego distinto. Ahora, ¿cómo entro yo en todas estas historias? Aquí es donde uno daría el testimonio de sí existe la otra realidad y bueno, quien no la vea es porque no abre los ojos. No los ojos físicos, sino el otro. El primer ejercicio a hacer, que algunas veces lo hago yo en las clases, es que la gente cierre los ojos para saber si esa capacidad visual la tiene o no la tiene. Es decir, estos ojos físicos nos vinculan aquí, al plano físico y a este tiempo. Pero hay un ojo que modula más allá del tiempo y más allá de cualquier concepto. Puede estar navegando por donde sea. Hay que aprenderle, hay que enseñarle por qué zonas puede navegar. Es como Internet. Internet es un espacio infinito, casi inmenso. ¿Cómo uno navega por Internet? Pues diciendo, quiero ver el último partido de fútbol, o quiero ver tal ciudad, o quiero ver tal sala de actos o esta información. Es decir, tenemos que tener una cierta curiosidad y entonces podemos navegar dentro de ese espacio infinito. Si no le colocamos, decir, no, es que yo voy a entrar aquí a Internet, oh, no funciona. No funciona porque no tienes interés por nada. Si yo le pongo, quiero saber qué está pasando estos días en tal región de España a través de la lluvia, pues me vendrá toda la información de qué está pasando allí. Y quiero saber ahora qué se está cociendo en Yanquilandia, pues me vendrá la información de Yanquilandia con el rubio y la otra. Entonces, esta historia
es según nuestra fuente de interés. Si no hay interés, esa percepción no se abre. Entonces, uno, para que la gente experimente esa realidad, es decir, a los que están en ese mundo material, pues lo primero que uno diría es que aprendan primero a entrar en el mundo de los sueños y que sepan estar conscientemente en él, no fantaseando, sino asombrándose en dónde estoy ahora, qué espacio es este, qué es lo que estoy percibiendo. A ver, quieto, que no estoy quedándome con nada, quiero sentir las densidades. Y luego verá que las imágenes van y vienen, fluctúan, y las realidades también. Pero en algunas de ellas dirá, aquí hay vida, y podrá obtener. Es decir, una es a través de los sueños. La otra es aprender a proyectarse astralmente, si uno puede tener la capacidad. ¿Cómo se proyecta uno? Primero sintiendo de que tiene un cuerpo físico y un cuerpo denso y sensitivo, que puede dejar aparcado como si fuera un plomo, y entonces el otro que estar ahí flotando. Y en algunas de esas puede sentirse por la habitación, por el pasillo, o puede estar directamente en algún sitio, en el trabajo o en la plaza que tenga más cercana. Y decir, ¿qué hago aquí? Otros a veces incluso lo pueden percibir como si estuvieran flotando o nadando por encima del aire. Y luego la que es más fácil, aquellos que tengan la capacidad, que de cada 10 personas, yo siempre suelo decir 7 la tienen, es abrir el mundo de la visión, no para fantasear, sino para ordenar. Primero, activar su memoria física, con ayuda de otro, y luego explorar cómo es como poner la cabeza dentro del agua y bucear. Entonces, explorar. Y ahí es donde a mí me vino el descubrimiento de esa otra realidad de forma tangible. Cuando en los años 80 alguien me planteó si sabía hacer regresiones. Y entonces yo apliqué una fórmula simplemente de dejar los sentidos abiertos a que se vieran en otro lugar. No les dije ni qué lugar ni qué entorno era. Se miraban de abajo arriba, se veían con otra vestimenta, con otra apariencia y con otro entorno, que no tenían referencia. Es decir, ellos se podían ver en la Europa medieval o se podían ver en cualquier lugar de Asia, y siendo hombres y mujeres indistintamente. Y no decir, bueno, te lo estás imaginando. Sí, bueno, pero estaban imaginando que tenían determinada edad, que iban creciendo, es decir, se veían como niños, luego se veían como adolescentes, veían las relaciones que tenían con los demás, y a veces les decía, ¿quién es tu padre? ¿Quién es el entorno? ¿Quién es la familia? Y sabían diferenciar las personas que vivían con ellos. Entonces, una parte de afirmación de que sí existe vida después de la vida física es la capacidad que tenemos, o que tienen algunas personas, de poder recordar otras existencias. Entonces, uno invitaría a eso, pero uno dirá, bueno, es que fui esto, fui lo otro, no sé, eso no tiene importancia. La importancia viene después. ¿Qué propósito tiene la vida? ¿Y qué ocurre en los espacios de entrevidas? No es saber lo que fuimos, es solo tener esa capacidad. Cuando uno se ha ido viendo, o hay personas que han estado viendo en otros tiempos otras cosas, hay un momento que dicen, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué es la vida? ¿Para qué supuestamente está este ciclo de reencarnación? Yo antes partía de una idea que mucha gente, digamos, ingenuamente cree. Se creen que vienen a este mundo a aprender. Bueno, esto debe ser historia, como digo yo, de la New Age, historias de los angloamericanos, que creen que siempre es mejorando, mejorando. Eso es una visión occidental, que se cree que cada día es mejor, que si hoy hace sol, mañana el sol será más estupendo, más dulce. Si hoy tenemos 24 horas, mañana 25. Y que el futuro nos va a aportar cosas mejores. No. Los días son indistintamente soleados, con lluvia, con viento, con frío, es decir, son indistintos. Las existencias no son evolutivas. No estamos evolucionando en un ciclo de reencarnaciones. Estamos entrando y saliendo, y unas veces estamos aquí abajo y otras arriba y otras al lado. Unas experimentamos una cultura y otras experimentamos otra condición. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? La moraleja de todo esto es simplemente el hecho de vivir. No es que vayamos a mejorar en valores, porque fijaros que el niño nace inocente, se pasa, bueno, una cuarta parte de su vida, un tercio aprendiendo, luego si tiene la posibilidad
más o menos en la etapa de madurez, produciendo y trabajando y teniendo un entorno familiar. Y luego viene un proceso de decadencia. El cuerpo se deteriora, la mente se deteriora y cuando salen de aquí salen estropeados físicamente y mentalmente. Si en el otro lado cogemos el resultante de la humanidad, aquello sería un geriátrico con las facultades mermadas, es decir, todos tendrían Alzheimer en el otro lado. Pocos cielos podría llegar a haber allí, o todos estarían enfermos. No, el alma no está vinculada al cuerpo en todo ese sentido de lo que le está ocurriendo. El alma es independiente, el alma siempre tiene la misma edad. No tiene ni 8, ni 20, ni 30. Siempre tiene una edad digamos, estable. Otra cosa son las facultades físicas que se deterioran. En el ciclo este de las reencarnaciones, lo que se viene aquí es a plantearnos si queremos o no queremos vivir. Digamos que aquel que nos proyectó a la realidad física, nos proyectó a un mundo digamos, de una creación y le dijo, ¿te gusta esta creación? ¿Quieres disfrutarla? Y nosotros tenemos que decirle a ese creador, le tenemos que dar un like. Sí me gusta. Sí quiero. Hay que indultar a la vida. Como lo de las fallas, que las queman cada año, pues bueno, hay que indultar un ninot. Pues entonces, las personas tenemos que decirle, sí me gusta la vida, sí quiero disfrutarla con todos sus sentidos. Cuando la gente simplemente viene a consumirla, se le da pues un tiempo de aprendizaje, de oportunidades y luego un tiempo de caducidad. Cuando esa persona no ha revalidado su cuerpo, simplemente lo ha usado, no sabe ni cómo funciona. Tenemos manos y no sabemos cómo funciona, pensamientos y no sabemos cómo funciona. Tenemos que revalidar el hecho de vivir. Es decir, el objetivo de vivir es simplemente revalidar la vida. No es ni ser joven, ni ser mayor, ni hombre, ni mujer, ni el estatus social, ni la condición. No, aquí simplemente se trata de ser o no ser. Revalidar la vida no quiere decir estar trabajando continuamente. Quiere decir convertirse en un disfrutador de la vida y la forma de disfrutarla no es parasitarla, sino que es co-crearla. Es decir, nosotros encarnaríamos un principio creador y lo que se trata es que continuemos creando dentro de la propia creación, que no nos convertamos en depredadores destructores, porque entonces la propia vida nos dirá, no os quiero aquí. Si la vida genera plantas y nosotros venimos a destrozar las plantas y a creer que son nuestras, si la vida genera animales y nosotros venimos y los matamos, los masacramos, nos los comemos y yo qué cuántas salvajadas más se hacen con ellos, entonces la propia vida se tendrá que defender. No ha generado un ente consciente y vivo, sino un depredador. Es como un cáncer dentro de la propia creación. El ser humano tendrá que pararse, dejar de ser un depredador y volver a un estado de integración. Es decir, no destruir nada. La creación es fantástica. Si acaso tenemos la oportunidad de crear dentro de la creación sin destrozar nada. Aquellos que vienen a expoliar el mundo físico, tarde o temprano tendrán que morir, porque están viviendo a base de matar. Si matan al planeta extrayéndoles materiales, contaminando, haciéndose la guerra a unos a otros, la vida tendrá que decirle tiempo. Te he dado tiempo para que no mates a nadie, para que no odies a nadie, para que nadie sufra a partir de uno mismo. Es decir, nuestro objetivo es algo así como ser seres impecables, no bondadosos en el sentido moralista, sino seres armónicos que somos capaces de vivir sin destrozar. Somos capaces de crear sin estorbar al otro. No se trata de, si yo creo, tengo que hacer que los otros no creen. No, no. Aquí hay que crear todo el mundo. Y el gran reto de esa macro-realidad, de esa gran oscuridad, de esa nada que existe, es que existamos. Si nosotros nos convertimos en luciérnagas, queremos que los demás también sean luciérnagas, porque entre más luz haya en ese espacio vacuo y a oscuras, más vida habrá. Entonces, en esa nada que hay en el más allá, se necesitan muchos seres de luz. Seres de luz que no lo son por nacimiento, sino que lo son por recreación en sí mismo, por revalidación. En el mundo físico tenemos que llenarnos de luz, tenemos que saber gestar esa luz.
convertirnos en cazadores de luz, generadores de luz y expandidores de luz. La luz es vida. En la cabeza es comprensión y conciencia, en el pecho es armonía y en el resto de las células es vida. En ese momento nosotros somos algo que en los videojuegos sería algo así como hemos conseguido pasar de etapa, nos han dado otro nivel, hemos revalidado la tercera dimensión, podemos estar en la cuarta dimensión. Incluso algunos, el gran reto sería mantenerse en el mundo físico. Si nosotros le decimos a la naturaleza de que no somos depredadores y que podemos vivir en ella de una forma integrante, la naturaleza nos dirá, quédate, no me estorbas. Es decir, tu cuerpo te lo puedes quedar si este cuerpo no es depredador. Ahí vienen grandes retos. Lo que hasta ahora la gente conoce de sí mismo es que para existir tienen que estar depredando, comiendo plantas, animales y consumiendo y quemando y consumiendo y quemando, ¿no? Hay opciones que son alternativas, quizás no preparadas para la mayoría de la gente, pero sí para una gente que sean, digamos, seres que habitando en la tercera dimensión no son desgastadores de ella. Entonces, cuando en el tiempo que yo más o menos estaba en esa especie de inquietud espiritual, sí que conocí muchas culturas, distintas culturas de distintos tiempos, y sí que creía que eso, que siendo armónico por aquí mismo, pues bueno, me iría a los cielos y les diría, ahí os quedáis, que es la opción que plantean algunos budistas, aunque ellos plantean otra para mí muy heavy, que yo creo que es una especie como de autismo de la conciencia, porque me he encontrado a veces con bodhisattvas que quedan en cúpulas estancadas, en núcleos aislados, porque no se quieren hacer con nadie, es decir, quieren estar tan solos, tan solos, tan solos, y al final se quedan solos. Y entonces esos seres que a veces en su soledad, en sus monasterios, en sus ermitas, en sus habitaciones, están ahí concos, y es que los estáis viendo, los bodhisattvas no son bodhisattvas, sino el logro del budismo lo están consiguiendo. Mucha gente se encerrada en su casa con sus pantallitas. Están aislados y ya están gozando, tienen su dosis, digamos, de estímulo, pues es lo mismo que algunos consiguen meditando. Se cierran en sí mismos y allí están cerrados, y allí están cerrados, y allí están cerrados. Y cuando abandonan el mundo físico, como no se han hecho con nadie, allí están en su burbujita. Y cuidado que esa burbujita no la quieran hacer estallar, porque cuando la estallan, no es que se conviertan en el todo, sino que desaparecen. Es decir, la gran oportunidad que se ofrece es que nosotros revalidemos el gusto de vivir y que queramos vivir eternamente. Y hasta ahora ese mensaje tan solo lo ha dado un determinado ser. Es decir, así como en el budismo se plantea el desapego, el desvincularse del mundo, el aquí os quedáis, y ya no vuelvo más aquí, no me interesa volver al mundo físico, hubo un ser, en este caso Jesús, que dijo, no, oye, podéis traer el cielo a la tierra y podéis conquistar la vida eterna. Ahí se quedó el mensaje. El mensaje no era un mensaje moralista, como algunos lo quieren convertir, sino que era un mensaje de convertir su cuerpo en un cuerpo multidimensional y eterno. De tal forma que cuando él supuestamente tiene que abandonar el cuerpo físico, lo absorbe y convierte la materia en energía. Es decir, lo que queda en la sábana santa es un proceso de transmutación del orgánico en energético. Es decir, si tenemos que hacer caso a los científicos que todo es energía, que tan solo se va transformando, pues él fue capaz de convertir el espíritu y la materia en uno solo, pudiendo crear densidades. Dejó aquí como el camino a seguir, pero supuestamente lo habían seguido en Egipto y también lo habían seguido en otras culturas, seres que se habían convertido en seres eternos, en seres que dieron sus pautas de cómo se conseguía la eternidad, con una mente lúcida, un corazón abierto y un intento de vivir en armonía. Esas serían las pautas claves. Uno, ¿cómo afirma que existe la otra realidad? Primero, en las proyecciones astrales. Segundo, en que abriendo el mundo de la visión, sea uno o los de alrededor, podemos recuperar vidas y existencias pasadas y el espacio de entrevidas y encontrarnos que hay seres que están
más allá del mundo orgánico y que nos saludan. Algunos desde su nivel, unos desde el nivel, digamos, celestial, otros desde los niveles, digamos, limbescos y hasta otros desde los lugares del infierno. Es decir, lugares de perturbación, lugares que ellos han caído por sus vicios, por el onanismo y por todas estas historias de degeneración vital, que ellos han atentado sobre sí mismos, es lo que tienen. Han acostumbrado a estar parasitados psíquica, emocionalmente y vitalmente. Cuando salen de aquí, los parásitos continúan. Es decir, aquellos que se dejan parasitar emocionalmente, en sus depresiones, sus angustias y sus historias, esos entes, que son los entes que están absorbiendo de ellos parte de su vitalidad o de su energía vital, continúan más allá del mundo físico. Esos son los castigos infernales que hay ahí. Cuando alguna vez alguien ha explorado esos mundos denominados de perturbación, y dice, pero bueno, estoy viendo que aquel ser está dentro de una llama. Y cuando le preguntaba, bueno, esta llama tiene que apagarse, tiene que haber un momento en que se consuma. Y dice, no se consume, es una llama eterna. Y dice, bueno, ¿cómo puede estar sufriendo eternamente? Dice, es el rencor, el sufrimiento que anida dentro de esa persona. Hasta que no sea capaz de apagar ese rencor, esa angustia, ese temor que va anidando, que le está corroyendo en el mundo físico, ocurre cambios en la química, es decir, nos hacemos más ácidos, nos hacemos tensos en el estómago, en la cabeza, pues hasta que eso no sea consumido, esa persona no puede dejar ese estado. Y en el otro lado continúan igual, continúan con sus angustias, sus miedos, aquellos que a través del abandono voluntario de la existencia física dicen, bueno, ya me quito los problemas, yo os dejo y abandono el mundo físico y se suicidan y demás cosas. Bueno, su psiquismo y sus emociones continúan igual. En otro lado, cuando hemos estado dialogando con ellos, nos dicen, nosotros creíamos que nos íbamos a liberar y sin embargo deambulan en la nada, perdidos, porque negaron su capacidad de ascender a través de la felicidad y de esa especie de omniconsciencia, es decir, de capacidad lúcida, que para subir arriba se requiere eso, energía, armonía y lucidez. El resto de los seres se van quedando por el camino. Aunque bajen seres de luz a buscarlos, son como plomadas, no los pueden llevar hacia arriba. Hay muchos seres que bajan para rescatarlos de esos espacios limbescos y ellos no, continúan con su angustia, su frustración, lo que le hizo la pareja en el mundo físico, el disgusto que tuvo con no sé qué, la traición que tuvo de su socio, aquel de ya te la tengo jurada, pues todas estas historias quedan aquí dentro. Y eso lo tienen ellos que desintegrar. Una vez hablando con un ateo, un negacionista de la continuidad de la vida, el diálogo que tuvimos con él era fantástico, porque esa persona había sido un militante contra los creyentes de aquellas zonas del Cáucaso, Rusia, en plena revolución bolchevique, y ellos estaban en contra de esos creyentes, porque creían que la religión era el opio del pueblo. Entonces, detrás de sus templos iban, les apedreaban, les insultaban de todo, y los otros allí se defendían o no, se hacían, pues bueno, los buenos. Y esta persona, cuando abandonó el mundo físico, se encontró lo que él esperaba, nada. Quedó en un espacio de nada. Y allí transcurría el tiempo en la nada. Pero tenía una ventaja, había sido un intelectual, esos que supuestamente utilizan el fósforo para pensar. Es decir, estaba como pensando y dice, pero bueno, si estoy muerto y estoy en la nada y no percibo nada, ¿cómo es que estoy? Y ahí es donde empieza la cuestión de los que viven en la nada. Entonces, a medida que iba reflexionando en la nada, porque todo era oscuridad, tenía su visión interna apagada, no producía luz, y por tanto estaba en un entorno a oscuras. Entonces él, en su propia reflexión, en algo tengo que estar, algo tengo que llegar a ser, se daba cuenta, y eso es lo que se llama el despertar, se daba cuenta que era absurda la nada, y hizo el esfuerzo por ver, activar esa especie de legañas, abrir las pestañas y ver. ¿Qué empezó a ver? Empezó a ver que delante de él se desvanecía el velo de la oscuridad, de la negritud, y empezaba a ver paisajes y gentes que estaban cerca de él y que le saludaban. Pudiendo decir, bueno, pues si han estado ahí, ¿cómo es que no los he percibido?
Pues simplemente porque estaba cerrado en la nada. No es que se los esté imaginando, ellos lo invitaban a salir. No es que entrara de un espacio de oscuridad al de la luz, no. Había hecho luz en sí mismo y podía ver alrededor. Si yo ahora apagáramos la luz de aquí, desaparecíais todos, los que estáis aquí, y yo desaparecía para vosotros. Pero eso no quiere decir que no existamos. Si encendemos la luz, ¡pum!, volvemos a aparecer por arte de magia. Ahora, si nos acostumbráramos a la luz y a la oscuridad, nuestros ojos empezarían a ver dentro de la oscuridad. Nos veríamos primero las siluetas y luego poquito a poco los rasgos. Entonces es necesaria esa apertura del mundo de la visión para ver ahí. Y tenemos que segregar luz para no depender de la luz exterior. Se nos marcha aquí la luz, estos días con las tormentas se ha ido de vez en cuando la luz, se marcha la luz, nos quedamos a oscuras. Forma de no quedarnos a oscuras, ser nosotros la luciérnaga. No es una cuestión de imaginación de la luz, sino que hay que sentir la estructura física. Cuando sentimos el cuerpo empieza a iluminarse. Es decir, el hecho de estar conscientes es eso. Luego nos encontramos, ya cuando se pudo entablar no tan solo el proceso este de las regresiones, sino el diálogo de seres de entrevidas, que algunas personas vinieron a las sesiones y dijeron, es que tengo alguna persona que de vez en cuando ve seres en su casa, en su habitación. Y bueno, pues que venga, que nos comente. Y aquel ser empezó a presentarnos que había un propósito en la vida, que no era simplemente que la gente en una sola existencia intentara alcanzar los cielos y decir, yo ya me he librado, así que ya estoy aquí arriba. No. La cosa no es que la gente en el otro lado se vaya y allí hay overbooking. Es decir, que la gente no espere estar todos en el cielo como si fuera un campo de refugiados. Los cielos son temporales, los limbos son temporales y hasta los mundos oscuros y de perturbación son temporales. Eso está vinculado a las almas que habitan en torno a la Tierra. El propio planeta tiene que convertirse, con todos los seres que habitan dentro, en un ser multidimensional, donde no existan esas dimensiones tan separadas las unas de las otras, sino que podamos entrar por densidades. Ahora fluyo más, ahora soy más denso y ahora estoy aquí, estoy allá. Entonces lo que se nos dijo es de que el proyecto no es del ciclo de reencarnaciones continua, ni tampoco es el de marcharse hacia los cielos, sino que era el de traer la conciencia al mundo material, a la Tierra. La conciencia no es un proceso mental, la conciencia es un proceso sensitivo. Y aquí es donde yo tenía mis dificultades en la infancia. Llegaban a angustiarme y algunas veces sentía las manos como si me crecieran como unas bolas no físicas. No sabía lo que era, me asfixiaban, me crecían. Era de angustias. Esto hizo que me llevaran al médico, porque este chico está delirando, porque me estoy asfixiando, siento un peso muy grande que no puedo soportar. Me cogían aquí como unas bolas y yo cago con esta bola, como, parecía como el Obélix, en que lleva aquí continuamente la piedra, pues yo a veces en los brazos, y tenía miedo de quedarme solo porque digo, va a empezar a crecer esta densidad y esto no va a haber quien lo aguante. Bueno, luego vi que esas densidades son energías y que se pueden controlar, que antes simplemente se desbocaban y pasaban a ser un problema. Problema que incluso tuvo que ser medicado. Es decir, para sacar esa sensación energética tuvieron que eliminar, me decían, bueno, el médico que me trató en aquellos tiempos, con el cambio esto se te pasará. Esto es de la infancia, cuando llegues a otra etapa de la vida, pues serán otras energías que entrarán en juego y ya eso se marchará. Bueno, sí se marchó, pero luego cuando empecé a experimentar con técnicas de meditación, técnicas de sensibilización, volví a esa sensación, pero la podía controlar. Ya no era solo en las manos, sino que era en los brazos, en los pies, sobre todo el llevarla aquí al pecho y expandirla. Entonces eso producía una sensación de estabilidad. Entonces es cuestión de coger esa energía, alimentarse, llevarla por dentro e irla expandiendo como festivales. Eso se puede hacer individualmente, incluso se puede hacer en pareja. Es decir, cómo uno se alimenta de energía y cómo se expande de energía. Entonces, desde esas esferas nos dijeron, ese es el proyecto. El proyecto es un ser humano capaz de integrarse energéticamente con todos sus niveles
activar esos centros llamados chakras, los meridianos, y saber pasar de la materia a la energía, de tal forma que no haga falta abandonar el mundo físico para estar en un sitio que es como un aparcamiento. Entonces, la historia sería esta. Entonces, delante de las cámaras, sí existe un más allá, pero no es la solución. Es decir, marcharse allá y morir no tiene que ser el temor, no, lo que tiene que hacer es desaparecer la muerte. Inclusive los que ya están allá, que algunos irán reencarnando en los distintos hijos que la gente vaya teniendo, y aquí avisarles a todos esos que ponen sus esfuerzos en las guerras y en las cosas, eso es lo más absurdo que hay. Porque aquellos que matan, posiblemente a los que están matando, nacerán en su propio linaje. Es decir, los enemigos de hoy serán sus descendientes. Cuando he estado repasando a veces las vidas de las gentes, he visto que aquello que uno desea es aquello que tuvo. Y aquello que uno no desea posiblemente es donde vaya. Entonces, aquellos que están atacando a los de colorines o a los de creencias o ideologías o nacionalidades, tienen que ir preparando las maletas porque o bien se van a ir a vivir allí en su próxima existencia o van a recibir a los que vienen de allá. Y esta es quizás una de las explicaciones por qué está ocurriendo la globalización en el tiempo actual. Una cosa es que las élites lo estén haciendo para disolver la sociedad y la otra cosa es que están viniendo nuestros familiares. Están viniendo nuestros nietos o bisnietos y están reencontrándonos todos. Esto posiblemente, si es bien conducido, nos catapultará a una humanidad que dejará la Tierra de ser el núcleo principal. Posiblemente empecemos a descubrir que hay habitantes alrededor del barrio, que más allá de esta ciudad hay otras ciudades con otros habitantes. Pero primero tendremos que llevarnos bien los que estamos aquí, de todos los colores, de todas las condiciones y de todas las culturas. Resumiendo, sí hay vida después de la vida física, pero hay que traer ese mundo a esta dimensión de aquí. Es decir, hay que primero verlo a través del mundo de la visión, experimentarlo a través de la proyección, hacer amistades con los que están allí, darnos cuenta de que todos los conocimientos son necesarios. Y luego, yo os invito a aquellos que han estado siguiendo los vídeos a lo largo de estos años del aula que hemos subido de distintas culturas, distintos tiempos, pues darse cuenta de que todos más o menos formamos un mismo pack, que se llama humanidad, que no somos tan distintos. Tenemos la posibilidad, una temporada, de disfrutar de una cultura y de un tipo de constitución física y la otra de otra totalmente distinta. No hay enemigos ni hay diferentes. Es decir, son apariencias distintas y cada cual las goza a su manera. Y menudo discursillo que os he soltado aquí y a las víctimas que esto lo vean a posteriori. Pero os dejo la pelota a vuestro lado. Si queréis preguntar, si queréis intervenir, podemos girar la cámara o decir lo que queráis. Sí, yo te quería comentar, el hecho, por ejemplo, cuando comentábamos de que dejamos el cuerpo físico, si no lo iluminas bien, si no tienes la conciencia bien alterada, luego es cuando te puede mostrar el túnel ese, la iluminación esa, que hay otros seres como los arcontes y tal, y te vuelven otra vez a enganchar. No, a ver, no os dejéis llevar por las teorías de las conspiraciones esas de los mundos esotéricos, teosóficos, lógico-masónicos, de lo que sea. Esas conspiraciones no llevan a nada. Si queremos conocer enemigos que no conocemos, si empezáis a colocar ya arcontes y no sé qué historias, no. La historia se resume en uno mismo. Uno es feliz, uno es íntegro, uno es capaz de vivir en una sensación de autonomía, de no dependencia, pues esos parásitos ya no estarán. Del tipo que sea, del nombre que reciban. Si la persona es capaz de sacarse esos chupones no tienen nada en contra de la conciencia. Ahora, si uno se hace la víctima, hace oídos de todas esas teorías de conspiraciones, de seres, de no sé cuánto, pues esos seres vendrán aquí a parasitarnos, los estaremos llamando continuamente. Es decir, el enemigo existe en la medida que nosotros le demos el valor de enemigo. Si nosotros vivimos en nuestro mundo, nos hacemos fuertes, vitales, nos hacemos expansivos, cualquier cucaracha, cualquier, digamos, ente oscuro ni se acercará.
No, por supuesto, pero digamos, la manipulación existe aquí entre nosotros, entre los humanos. Sí, pero como eso más consciente eres, sí, como más consciente, menos manipulable eres. exacto, esa es la historia. Claro, una vez que tú aquí te sucede en el mundo terrenal, pero en el mundo energético tiene que existir, digamos, grados en el cual unos pueden manipular a otros. No, a ver, nosotros tenemos un elemento que se llama conciencia. Esa conciencia no es una ideología, no es una forma de pensar, es una estabilidad que tenemos cada cual. Esa conciencia es lo que nos vincula con la divinidad y está más allá de las palabras. En la medida que nosotros reafirmamos nuestro ser consciente, dejamos de dejarnos parasitar por los otros. Tenemos línea directa con el jefe, porque el jefe y nosotros somos uno solo. Seríamos como la hoja de un árbol o la llama de una gran hoguera. Es decir, cada vez que la persona consulta con su conciencia, no con su mente, no es el yo pienso, es el yo soy. El yo soy está aquí. Es decir, la gente tiene que trabajar el músculo de la autosinceridad. Es decir, no de dejarse llevar. ¿Por qué voy a creer yo que existen no sé qué si a mí no me afectan? Si me dicen que hay pues reptilianos, grises, arcontes, demonios y yo qué sé, pero si ahora a mí no me afecta en el sentido de que yo permanezco en mi capullo, digamos, de luz, el día que vaya creciendo ya me encontraré enemigos por el camino. Pero dejando ya si hay intervención de esta, el hecho es cuando tú vuelves otra vez a encarnarte, hay supongo diferentes formateos, es decir, hay uno que es consciente y hay otro que es, de cierta manera, pues cuando tú dejas tu cuerpo, tú dices que te quedas en un espacio. Te puedes quedar en un espacio si realmente tú no has iluminado, has sido consciente, no has activado pues ese vivir que decías. Pero la gran mayoría están en inconsciencia. Sí, pero... Entonces, cuando volvemos a encarnarnos, ¿volvemos con esa conciencia? A ver, hay ¿O realmente hay manipulación? Hay dos tipos de personas que encarnan. Algunas no encarnan, digamos, el coche está tan estropeado que por más reparaciones y por más retoques que le hagamos, eso no funciona. Aquí solo reencarnan dos seres. Los que están vinculados kármicamente a la rueda de la samsara, es decir, de causas y efectos, todavía les queda cuerda, todavía deben y les deben, tienen que aprender a pagar y a no dejarse agredir o endeudar. Y encarnan los bodhisattvas. Son dos distintos. Unos tienen destino, los otros no tienen destino. Los que tienen destino son los que saben cuándo se casarán, en lo que trabajarán, dónde irán, dónde vivirán. Esto ya es un destino. Esto a veces en las líneas de las manos algunos lo quieren ver reflejado. Dicen, mira, ves, a tal edad conocerás a alguien, luego te irás a tal sitio, trabajarás de esto, verás esto. Esto es un destino preestablecido, vinculado al karma, vinculado a aquello que quedó pendiente, cosas que tienes que aprender para superar y cosas que tienes que cancelar, no hacer daño y no que te hagan. Aquel que ha aprendido a lo largo de las existencias a liberarse de esas ataduras es lo que se denominaría en términos budistas un bodhisattva. Hay tres principios de la energía: tamas, rayas y sattvas. Tamas es la energía pasiva, rayas es la alterada, sattvas es la armónica. En las fases tamásicas hay que decirle, tienes que hacer esto, ves aquí, dile esto. Es decir, continuamente se le tiene que estimular para que haga. Esa es una fase y es un entorno tamásico. Esa persona está sujeta a las leyes, pero son leyes de mandamiento. Haz, dis, ves. Y el que está aquí en esta fase alterada, es lo mismo. Se le tiene que decir, no digas, no vayas, no toques, no hagas. Y las leyes están hechas para estos dos. Son leyes para hacer o son leyes para prohibir. Los sábbicos no existen estas dos leyes. Nadie les tiene que decir lo que tienen que hacer ni no hacer, porque no molestan a nadie. Entonces, cuando se habla de bodhisattvas, seres que se liberan, son seres que han aprendido a que nadie les diga lo que tienen que hacer y que nadie les diga lo que no tienen que hacer, que ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer. Son seres responsables. Es decir, nuestra madurez sería en la autorresponsabilidad psíquica, emocional, vital. Es decir, entonces, cuando encarna un kundu o encarna un bodhisattva,
este no está sujeto a las leyes. Es decir, las dictaduras no están hechas para él, para ella. El resto de estas personas que están aquí fluctuando estarán viviendo siempre en tiranías, hasta que aprendan a madurar, hasta que les digan a los tiranos, no me mandes, que no me haces falta. Y ante la virtud de mandar, siempre hay algunos que tenemos el vicio de no hacer caso. Las dictaduras están hechas simplemente para las víctimas, para los que se dejan someter. Las leyes kármicas están hechas para las gentes que no se conocen, que no se armonizan, que son unos irresponsables con su vida porque están muriendo por inanición o se están muriendo por exaltación. La madurez sería que esta persona aprenda a base de darse golpes. A veces por aquí no tengo que ir, esto no lo tengo que decir, esto no lo tengo que hacer. Entonces, la rueda del karma funciona para estas dos polaridades, no funciona para sambas. Sambas hay un momento que puede decidir no encarnar aquí e irse a otra esfera. Entonces, en el error del budismo es pensar que el bodhisattva ha anulado los deseos y las frustraciones, el quiero y el no quiero, es el bien y el mal. Este de aquí, entonces, pues ya no hace falta que entres aquí al mundo, sí, pero ¿se va a quedar en la nada como un autista? No, el principio es un principio co-creador. Tiene que coger aquello que creó la vida y encarnarlo dentro de sí. Ese sería el mensaje que aquí quedó. Es decir, somos hijos de Dios, estamos hechos en imagen y semejanza de Dios, por tanto, comportémonos como Dios, no como demonios. Entonces, mientras el ser humano está en esta fase involutiva, distorsionada, está generando guerras, odios, deseos, frustraciones. Sí, por eso te decía yo, Francés, el tema de que en definitiva es alterar y estar en conciencia y tener autonomía propia. Sí. Pero esta parte de aquí existe tanto aquí como el creador creó también. No podemos obviar que tú aquí en el mundo físico te vas a encontrar personas que suman y personas que restan. Sí. Pero es que en el otro mundo lo que no podemos hacer ver, la responsabilidad es nuestra, pero en el más allá y en otros mundos no es un tema de negacionismo ni nada, es un tema de que hay entidades de todo tipo. No, pero la responsabilidad es de uno mismo. Santa inocencia. Yo aquí tengo que decir santa inocencia. Los seres que se liberan de estas dos leyes, el bien y el mal, que consiguen la autorresponsabilidad, quiere decir que están consultando continuamente, en cada instante, a su conciencia, que son uno con su conciencia. Y esa conciencia es Dios. Dios en nosotros, nosotros en Dios. No aquí, aquí. Entonces, este ser está libre de todos estos parásitos. No existe. Esos que están siendo parasitados serán por alguna cosa. Es decir, se habrán dejado corromper por lo que sea. Se pueden corromper psíquicamente, emocionalmente, vitalmente, sexualmente, socialmente. Tienen muchas deudas. Si se ha hecho amigo de los mafiosos irán pidiendo, digamos, su alimento, sea económico, del tipo que sea. Entonces depende de los grupos de amistades. ¿Que hay entes y personas parasitarias? Sí, porque hay personas que se dejan parasitar. Es decir, existen los carroñeros porque hay carroña. La opción es convertirse no ideológicamente, sino coherentemente en un ser sincero consigo mismo. Es la conciencia. Con los demás nos tienen que dar igual. Nosotros a quien tenemos que rendirle cuentas no es a Dios abstracto ni a los estados, es a nuestra propia conciencia. Cuando abandonemos el mundo físico, será nuestra conciencia la que nos vendrá a buscar y nos dirá, ¿has sido feliz? ¿Has vivido disfrutando? Es decir, ¿en qué nivel estás satisfecho? ¿Estás satisfecho? Subirás como la espuma y tendrás la opción de navegar en la realidad que quieras. Ahora, si has contraído un montón de deudas, primero dirás, vuelve para abajo y resuelve los problemas que has generado allí. Mira cuánta gente has dejado llorando y maldiciéndote. Aquí la persona tendrá que ir para allá. Y a veces hay personas en el mundo físico que son simplemente emisarios o embajadores de entes parasitarios. Esos entes generan odios, generan envidias, generan nacionalismos, generan ideologías, generan no sé qué. Van creando lo que llaman como una especie de grego. Y esos son sus amos.
La gente que se deja someter por las ideologías pierde su libre conciencia. Las ideologías son para atrapar a los rebaños intelectuales, rebaños sociales, rebaños ideológicos. El bodhisattva busca un camino individual, esa autorresponsabilidad individual. Sí que hay un karma colectivo, pero uno tiene que hacer por mejorar el karma colectivo. Si yo, por ejemplo, comparto una especie de integridad, es para despertar a otros que sienten su llama por dentro. Otros dirán, no, esto es un necio más que nos está llenando de pamplinas los oídos y confundiéndonos ideológicamente. Se quedan a coger a palabras buenistas, ideológicamente destructivas, o a egoísmos materiales que tendrán que abandonar aquí. Y entre unos y otros se dejarán confundir. Las ideologías, las diferencias entre las gentes, no toca para la conciencia. Es decir, algo tiene de bueno el cristianismo que lo quieren destruir. No el cristianismo, lo digo, del cisma luterano, sino el cristianismo católico porque le da importancia a la revisión de la conciencia. A cada uno ser responsable de sí mismo. Rendirse cuentas. No hay mayor amo que nosotros mismos en conciencia. No que los estados, ni las ideologías, ni los nuevos órdenes. Estos son conspiraciones externas. Ellos sabrán a quién están sirviendo. Es su guerra, no se sabe con quién, la luz y la oscuridad. Pero la historia está en si nosotros somos coherentes con nosotros, si somos capaces de decir, soy yo y ya está. No soy lo que dice otro, ni lo que quiere el otro. Entonces, en el otro lado, estos entes parasitarios no nos van a tener que venir a buscar porque no tenemos cuentas con ellos. Es decir, si no te tratas con un acreedor, ¿para qué te va a venir a cobrar? Ahora, si a través de la corrupción, de crear grupos elitistas, de perversiones, de rituales, de vínculos, digamos, con el inframundo, van consiguiendo la gente de aquí mantenerse zombificados, pues bueno, pues estos entes es normal que luego vengan a cobrar. Es decir, te he puesto en la cúspide de estamentos económicos, políticos, sociales, pero lo he hecho corrompiendo una serie de élites. Ahora me tienes que pagar. Es normal que luego vengan esa especie de demonios y seres del inframundo a buscar a sus parásitos, a sus parasitados, mejor dicho. Ahora, el juego es de que yo no es que tenga una verdad que uno quiera imponer hacia los demás. Es decir, mi grito es un grito de libertad, que cada cual se las componga por sí mismo. Es decir, si tiene que haber un gurú, un dirigente, es la propia consciencia. Yo no quiero que nadie asuma lo que yo diga como un valor real. Es que ni me va ni me viene. No quiero ganchos de esta historia. Sí que me interesa ser coherente conmigo mismo. Y me hierve la sangre, me crece la vitalidad cuando noto, digamos, la confusión y el dolor sometido de la gente. Mucha gente es víctima porque quiere. Es decir, las tiranías se aceptan porque uno deja que le mande otro, que le solucione otro, que esté por encima. Yo viví la etapa de la transición y aquel tiempo era de mucha más madurez que el tiempo actual. El tiempo actual es más tamásico que no aquel que era más sádico. La gente sabía, conocía, pedía libertades, las buscaba. Otra cosa es que fuera infiltrado los sistemas de gobierno y de control por entes extranjeros, por mafias, por grupos de intereses, allá ellos con sus parasiteos. Es decir, aquí uno no está, ni tampoco pretendo yo revoluciones sociales. Yo intentaré pasar por el mundo de puntillas y pasando, pero sí que me gustaría pasar coherentemente conmigo mismo y satisfecho, como un niño que juega, como alguien que disfruta de la vida. Y cuando me vaya de aquí, que haga como un personaje que salía en una serie de dibujos animados, que decía, qué contento estoy, y daba una palmada con las piernas. Es decir, hacía como un saltito, pues esto es lo mismo. A mí me encanta este mundo físico, lo disfruto en la medida posible, no necesito grandes historias, continúo jugando y disfrutando en la co-creación. Me gusta sentirme proyectado, pero no admirado en esta historia, pero me gusta también estar con mi propia libertad.
Entonces, si tengo que colocarme, me colocaría simplemente como un vividor, alguien que disfruta de la vida. Yo no esperaría que todo el mundo hiciera lo mismo. Ahora, es insoportable aguantar a la gente quejándose, porque la vida es un don. Oye, esto de tener oídos, de poder caminar, de podernos mover, tocar, pensar, sentir, pero esto es un chollo. Es decir, intentar comprar un androide con todas estas facultades y ahora tecnológicamente que podemos hacer de todo. Wow, esto es como un niño pequeño pues, en un jardín de juegos. Y están esos sentidos externos y están también todo lo que hay por dentro para desarrollar. Dentro hay todavía mucho más que explorar. Entonces, el mecanismo es cómo superar el tránsito entre esta existencia y la otra, haciendo que toda sea una, que no haga falta que la gente muera. Cuando he podido explorar alguna de esas realidades, me han dicho no subas acá, como aquel que dice, si estás allá abajo aprovecha la oportunidad. Y digo, es que aquí arriba se está mejor. Y dicen, oye, pero ¿para qué bajas aquí abajo? Las plazas aquí abajo son limitadas. Fíjate las leyes que están haciendo de eliminación humana, previas al nacimiento y en las etapas críticas de la vida. Leyes contra nacimiento de criaturas, leyes para autosuicidarse, es decir, la gente aquí está desertando y son plazas limitadas, quieren reducir a la humanidad a un pequeño porcentaje. Ahora que estás aquí, disfruta de la materia, de los olores, de los tactos. Ahí vamos a ir a un mundo que no toca estas densidades. No, la propuesta que se nos hacía es trae los cielos a la tierra. ¿Pero cómo se trae? Bueno, manifestándolo a través de nosotros, de nuestra creatividad, de nuestra presencia, de estar despejados, de no asumir la contaminación ambiental, ni psíquica, ni emocional, ni vital. El cuento de la gente allá ellos. Si todos estos que están mandando fueran seres iluminados, esto sería el paraíso. No, todos estos seres son seres parasitados, no parasitarios, parasitados por esos entes que tú dices. Es decir, la gente de más valía no está en esos lugares de poder. Ahora, eso no quiere decir que no tengan poder, porque el poder es para disolver la oscuridad, para disolver esta especie de desestabilización. Pero bueno, estáis ahí en silencio. Una pregunta, ¿el hecho de morir de una manera o de otra, sufriendo o no sufriendo, tiene algo a ver? A ver, estamos en el mismo engranaje. Yo ahora me he ido flotando para arriba, he ido como evadiendo, y tú me haces tocar de pies a tierra, en el sentido de sufrir o no sufrir. Yo no sé, de aquí se suele decir que cada persona es un mundo, lo que sí que uno diría cómo prepararse a morir, que es cosa distinta. Es decir, si uno muere sufriendo, si uno muere incinerado, enterrado, como sea, de eso no entiendo nada. Lo único que puedo llegar a entender es si la persona en su existencia ha estado disfrutando de lo que llamaríamos vida. Y se disfruta a través de estar presente, de tener los sentidos abiertos y de saborear cada instante. Si la persona se ha acostumbrado a ser un disfrutón, por decir una manera, continuará disfrutando. Si la persona ha estado siendo un amargón, un frustrado, alguien debilitado, pues va a ir a sitios frustrantes y debilitantes. Es decir, lo que no podemos pretender es que de un manzano salga una fruta distinta a lo que son las manzanas. Pues lo mismo, de una persona que su vida es una existencia oscura y apagada, no van a encontrar un cielo. Es decir, una persona depresiva, hundida, odiosa, una persona que vive abusando de los demás, que no espere llegar a los cielos, pero no porque se lo impidan. Aquel que abusa del tipo que sea de los demás, arriba no se dejan abusar, por tanto tendrá que ir a frecuencias donde continúe ese mundo de parasiteo. Sí que hemos visto personas que han hecho daño en el mundo físico, que cuando llegan al otro lado, las almas que están en el otro lado, que fueron víctimas de él, los pasan a buscar. Es decir, gente que ha asesinado, que ha maltratado gente, sus víctimas luego vienen a buscarlo. Es decir, aquellos que son asesinados, algunas veces van a buscar a sus asesinos, para decir, me habías matado, ¿no? Pues estoy aquí y yo manejo esta realidad. Y entonces les hacen realmente pasar un auténtico calvario, porque en el otro lado manejan formas de sugestión y de vibración que realmente son auténticos tormentos. Encontramos personas
que se tienen que esconder porque son perseguidos por hordas de sus víctimas. Que no se crean de que los eliminé y ya estoy libre. No, espérate, que vendrán las madres de los niños que has matado, vendrán las parejas, vendrán las gentes dolientes y vendrán sufriendo, corroyéndole. Arriba no podrán acceder. Tendrán que estar huyendo por el inframundo como si fueran ratas y cucarachas. Es decir, aquí se está elaborando lo que van a ser en el más allá. A veces la gente se plantea, ¿qué vengo a hacer aquí? No, es al revés. ¿Qué te va a ocurrir cuando salgas de aquí? ¿A quién has dejado que te va a buscar las cuentas? ¿Quiénes te van a exigir cosas en el otro lado? No aquí. Aquí es como olvidaros de todo, intentar hacer las paces. Volvéis otra vez al ring, hacer las paces. Allá es cuando uno encuentra las deudas, cuando encuentra el sufrimiento que ha hecho la gente y el remordimiento. Almas que han hecho padecer a otros deambulan en pena sin encontrar consuelo. Nos encontramos a unos de esos de la Revolución Francesa que decían, nos hemos liberado de la iglesia, de la religión, ahora podemos hacer lo que queramos. Abusaban de niños, mataban, robaban, hacían lo que sea. Cuando salió ese alma, se convirtió en un alma en pena porque le vinieron las madres, las víctimas, le vinieron a perseguir y a culparlo. Esa persona que tenía oportunidad de volver a reencarnar, rehacer el daño que había hecho, se sentía que era, ¿cómo diríamos? Algo así como que no merecía volver a la tierra. Tenía que purificar en el otro lado, antes de venir aquí. Entonces, aquí no es el sitio, digamos, que venimos a cosas hechas. No, aquí venimos a lijarnos, a pulirnos. Es aquí donde tenemos que demostrar nuestra valía para luego alcanzar allá. Allá las cosas son mucho más lentas. Aquí lo que podemos hacer en 100 años, allá a lo mejor tardaríamos 10.000 años. Entonces, mejor pulirlo aquí, estar en armonía, estar a gusto, convertir nuestra vida en un auténtico cielo de gozo para nosotros y para los demás. Entonces llegaremos al cielo. Eso no quiere decir que estemos liberados, porque arriba no es, lo dicho, no es el trato es alcanzar esa frecuencia y traerla aquí, traer el cielo a la tierra. No fugarnos a esos cielos que no deja de ser nada más que un refugio de almas. A veces hablando con algunos de los que están allá arriba, pero bueno, ya llevas aquí tantos años, tantos miles de años. Oh, sí, pero... ¿Y los de abajo? Algunos ya están bien ahí en sus vacaciones. Tarde o temprano, cuando descienda la luz en un proceso, digamos, de iluminación planetaria, irá arrastrando las distintas capas y los seres que van quedando tendrán que definirse, tendrán que iluminarse en los distintos planos para que la Tierra sea otra historia totalmente distinta. Nada que ver con las leyes físicas actuales. Así que aquellos que están estudiando la física actual, esto tendrá data de caducidad como lo tuvieron los dinosaurios. Es decir, ahora son estas leyes basadas en el carbono, a lo mejor más adelante estarán basadas en el silicio, en vez de tener una atmósfera que respiramos oxígeno, algunos se pueden liberar del ciclo de respiración y todo y convertirse en seres que no necesitan vehículos físicos. Es decir, hay que buscar los superhéroes, no los mamporreros de Estados Unidos, los superhéroes místicos. Es decir, los superhéroes tienen que ser seres capaces de mutar su estructura física en una estructura multidimensional y energética. Tienen que acostumbrarse a generar energía, a alimentarse de energía, a producir energía y a navegar por su microuniverso. Es decir, es una gran oportunidad. La muerte no es el final, pero la muerte no define nada. La muerte es un asunto pendiente. Cuando el ser humano original y dual del principio se le aplicó estas leyes actuales, pues se le condenó a muerte. Es decir, la expulsión del paraíso y trajo implícito la muerte, la enfermedad, el trabajo, el hambre, todas estas cosas. Pero la recuperación del estado original es la supresión de las enfermedades, la supresión de las guerras, la supresión del hambre. Esos son los 3 jinetes del Apocalipsis. El hambre, las guerras, las enfermedades. Hay un cuarto jinete. El cuarto jinete es la muerte. La muerte tiene que ser superada por una especie distinta a esta.
El Homo sapiens se tiene que dar ya casi por clausurado. Está viniendo el transhumanismo, una especie de híbrido entre una carcasa humana y un mecanismo artificial, del tipo que sea. Pero hay otros que prefieren la opción de integrar la conciencia en la materia. Es otro ser totalmente distinto. ¿Está predestinado esto? No, estos son posibilidades. ¿Lo tiene predestinado? No, esos son posibilidades. Son posibilidades que algunos se aferran al Apocalipsis de San Juan con la parte traumática y luego con la llegada del reino de los cielos a la tierra. Pero eso tendrá que definirse. Dice que antes de que llegue el reino a la tierra, el reino de Dios a la tierra, la humanidad será dividida. Unos bañados en la sangre del Cordero, que es la purificación del alma y de los cuerpos inmortales, y otros que continuarán con la vía, digamos, depredadora de la especie actual. Eso está por ahí. Algunos que están moviendo los hilos para que haya confrontaciones mundiales, ellos esperan el Apocalipsis para que o bien venga el Mesías en su segunda venida, sea el Mesías judío o la segunda venida del Cristo de los protestantes, pues bueno, ellos buscan esas guerras continuamente. Hay otros que no, esa historia no viene. Ahora, que algunos sentimos que ese Cristo es esa chispita divina dentro de nosotros, esa sería la segunda venida, la posibilidad de una chispa original que sea una con la misma divinidad, el mismo ente. Pero no es la especie actual. Esta especie actual hay que darla ya casi como que está en sus últimos momentos. La gente tendrá que definirse en decir adiós al Homo sapiens y esperar a lo que será un transhumano o un ser humano divinizado. Este ya sabemos por dónde va, este es desconocido. Este otro requiere abrir el mundo de la visión, ser sensible al mundo de las energías, abrirse a la multirrealidad. Todos estos años, es decir, el testimonio que han dado de seres de otras dimensiones ha sido este. Y de vez en cuando los tenemos que coger, oye tú, ¿qué pasó en este tiempo? ¿Cómo va esto? ¿Cuál es vuestra vía de lo que ellos llamaban realización? Algunos llamaban realización a poder vivir en el cielo. Ya están ahí. Pero saben algunos que eso caduca. Una vez hablando con un maestro esenio de justicia, pues le decíamos, bueno, estás aquí. Dice, bueno, pero yo estoy esperando la resurrección de los muertos. ¿Y eso cómo será? Dice, pues creemos que nos darán un cuerpo físico. Dice, pero ¿y no será nacido de mujer? Porque claro, ¿cómo se dará? Pues posiblemente algunos creen que condensarán su energía lumínica en densidad casi material. Y esa será su, digamos, resurrección. Es decir, despertarán, pero no es que despierten, sino que pasarán de una dimensión invisible, energética, a una dimensión densa y visible, en la tercera dimensión. Otros no, otros aprovecharán el mundo de la materia para fundirlo con el mundo del espíritu. Y ya desde la materia atraerán ese. Y esa es una gran batalla. La batalla de los anclajes de seres que presten sus cuerpos físicos para convertirlos en crisol vital y energético. Ellos tienen que hacer lo mismo que hizo Joshua el Cristo, Jesús el Cristo. Es decir, hacer del cuerpo una especie de implosión amorosa que haga que la materia y la energía se fundan y que la muerte quede cancelada. Y entonces esa especie serán navegadores del multiverso. Navegarán por el universo físico y por las múltiples realidades. Y se acabó la muerte física para ellos. Pero es una especie totalmente distinta. Es decir, en vez de utilizar un pequeño porcentaje del cerebro, serán seres como conectados al gran psiquismo universal o a la gran conciencia universal. Similar a lo que ahora están haciendo con la inteligencia artificial, con la IA, que todo lo sabe, todo lo expresa artificialmente. Bueno, pues eso mismo que se experimenta tecnológicamente ya existe. Es decir, toda materia nos puede hablar siempre y cuando tengamos la capacidad sensitiva de entender el lenguaje de las cosas. Todo sabe de todo. Ahora le decís a la IA cualquier cosa y os la soluciona, lo que queráis. Cómo se hace una tortilla de patatas,
o cómo construir un vehículo. Lo sabe todo. Le decís, hazme una frase, hazme un poema, hazme no sé qué, y no lo hace. Lo está mejorando todas las expectativas, digamos, de educación y de creación. Por tanto, todo lo que sea educación y creación humana va a quedar caducado. Entonces, ¿para qué sirve el ser humano? Solo sirve para estar consciente y disfrutar de la vida. Y activar otro mecanismo distinto al artificial. Que como veis, siempre tendrá puntos de censura y alguien que lo esté controlando. Es decir, ¿quién está detrás de la IA? Posiblemente sean seres del inframundo que quieran presentar las mismas ventajas que ofrece la creación, la quieran presentar de forma artificiosa. Quieren ser una copia de lo que es el creador, la divinidad. Pero ellos tienen su camino, ellos sabrán dónde quieren ir. Pues bueno, es un camino que pasa por el intelecto, el pasar del intelecto. Otros preferimos pasar por el mundo sensitivo y afectivo. Son caminos distintos. Estos le dan muchas vueltas, inventando y fabricando, y estos ya saborean el gusto de existir y de vivir. Y esto me parece que se está prolongando. No sé qué hora tenemos. Casi la media. ¿De qué? Exacto. A 7. Digo porque... A las 8 toca sesión de meditación. Y yo ya tengo que cortar aquí. Pues lo dejaríamos aquí. Así que, gracias a vosotros, y si esto sube a la red, pues gracias a ellos. Gracias. Ahora, de estas cosas, como siempre yo suelo decir, de esto no hagáis caso. Es como aquel. Pero sí que es cierto que si son las 7:30, a las 8 me toca. Así que aquellos que queráis, nos vemos en el ciberespacio. O nos oímos, más que vemos, nos oímos.